Shabbat Shalom, amada casa de Israel. Qué gusto de verdad poderlo saludar este día. Toda Rabá, porque este día podemos pues dedicarlo especialmente para nuestro Abba. Él busca de nosotros que realmente santifiquemos el día. ¿Y qué significa santificar? Apartar del pecado, apartar del mundo. Por eso es que pues nos reunimos, estamos leyendo la palabra, hay muchísima revelación y de verdad que se pasa el tiempo pero muy rápido. Bueno, como ustedes saben, terminamos ya el libro de Levítico. El día de hoy estaremos comenzando con el libro de Números. Hoy estaremos estudiando la parashá número 34, que tiene por nombre Bemidbar, que significa en el desierto. Esta porción de la Torá es desde el capítulo número 1 al capítulo número 4, versículo 20. Así que si tú el día de hoy tienes ahí tu Biblia o la estás tecleando en internet, para que tú vayas siguiendo cada uno de los versículos, recordemos que desechamos tajantemente todo aquello que no esté en su palabra. No podemos nosotros hablar algo que esté fuera de la palabra, porque entonces estaríamos hablando de doctrinas, que de eso está lleno el mundo entero. Por eso es que nosotros nos enfocamos particularmente en su palabra. Ya hablamos acerca de lo que es la Torá. Te invito a que escuches el mensaje de la parashá pasada. Ya hablamos acerca de lo que comprende la Biblia, cómo se divide, cómo se compone, y es importante que lo podamos esto asimilar y conocer. Y bueno, pues es muy frecuente el pasar por desapercibido, como les mencionaba, es muy frecuente el pasar por desapercibido el libro de Números. Pues como su nombre lo indica, estamos viendo muchos números, recuentos, censos. Sin embargo, es importante el que conozcas que la Torá no se trata de un libro, fíjate algo bien interesante, no se trata de un libro lineal. Ahorita en la lectura que estuvimos haciendo, si te fijas, hacía mucha referencia a algo que ya habíamos leído con anterioridad. Por eso es importante entonces que tú conozcas que la Torá no se trata de un libro lineal. ¿Qué quiero decir entonces? No se trata de un libro que lleve una secuencia cronológica como tal. La Torá es cíclica. ¿A qué me refiero con que es cíclica? A que regresa una y otra vez para puntualizar ciertos aspectos de la misma Torá. De verdad es importante que conozcas esta parte, porque de repente si me preguntan y me dicen, oye Omar, entonces, a ver, hubo varias entregas en la Biblia, desde la Torá, ¿cuántas veces estuvieron en el desierto? Es que es una misma. Sin embargo, hay varios capítulos que hacen alusión a un mismo evento. Ahora, ¿qué podemos encontrar hasta este momento? En el libro de Génesis, de manera sintetizada, podemos encontrar que en el libro de Génesis encontramos, pues bueno, la creación, el inicio de la humanidad, pero muy importante, la descendencia de Jacob que entró a Egipto. ¿Qué encontramos en el libro de Éxodo? Bueno, en el libro de Éxodo encontramos el que el pueblo de Israel salió de la esclavitud de Egipto, pasó por el Mar Rojo y después de varios días llegaron al monte Sinaí, donde tuvieron su encuentro con Yahweh. Recibieron la Torá, las instrucciones para construir el tabernáculo y los mismos sacrificios. ¿Qué encontramos en el libro de Levítico? Bueno, Levítico, lo acabamos de terminar, se establecieron todas las leyes que mantendrían el corazón de Israel en obediencia a Yahweh. El pueblo da los primeros pasos para caminar como una nación santa. Sin embargo, leímos también en el libro de Levítico cómo las personas realmente se resistían en cierta forma a guardar la parte de los mandamientos. ¿Y cómo sabemos esto? Pues bueno, porque duró el pueblo de Israel por el desierto, girando, dando vueltas en un mismo lugar, cerca de 40 años, cuando pudieron haber atravesado directamente. Ahora, es importante que sepas entonces, como ya te lo mencioné, que la Torá entonces no es una lectura lineal, sino una lectura cíclica. Pues, si la lees de forma lineal, repito nuevamente, vas a decir, bueno, pues ¿cuántas veces estuvo el pueblo de Israel en el desierto? ¿Cuántas veces fue dada la Torá en el monte Sinaí? Realmente se trata de un mismo suceso, pero en cada libro, repito, se puntualiza. Ahora, como ya hemos estudiado la Torá, trata de mandamientos, instrucciones para el pueblo de Israel. Es interesante saber que sus instrucciones tienen la misma vigencia que tuvieron en ese entonces, pues Yahshua fue enfático. Si me amas, guardas mis mandamientos. Por lo tanto, cada instrucción de aquel tiempo trata de una instrucción para la actualidad. Y más
sabiendo que somos parte de un pueblo escogido, un pueblo apartado del resto de las demás naciones. De verdad es bien importante que nosotros tengamos este contexto acerca de la Torá. Repito, son instrucciones para la actualidad, porque es muy común escuchar, no, es que esas instrucciones fueron en aquel entonces y ya no tienen aplicación en este momento. Ah, sí, bueno, vamos a ver que realmente sí tienen o no tienen aplicación. Acompáñenme, por favor, al libro de Números, capítulo 1, versículo 1. Dice: habló Yahweh a Moshe en el desierto del Sinaí, en el tabernáculo de reunión, en el día primero del mes segundo, en el segundo año de su salida de tierra de Egipto, diciendo: tomad el censo de toda la congregación de los hijos de Israel por sus familias, por las casas de sus padres, con la cuenta de los hombres, todos los varones por sus cabezas, de 20 años arriba, todos los que pueden salir a la guerra en Israel, los contarás tú y Aarón por sus ejércitos, y estará con vosotros un varón de cada tribu, cada uno jefe de la casa de sus padres. Ahora, ¿por qué un censo? ¿Te has preguntado por qué un censo? Como hemos leído, el pueblo de Israel, una vez que sale de Egipto, pasó por el desierto para entrar a la tierra prometida. Ahora, fíjate algo muy interesante. El pueblo se estaba preparando para salir a conquistar la tierra de Canaán, la tierra prometida. El camino a la promesa está lleno de dificultades y obstáculos. Guerras que tratan de impedir la llegada a la tierra. Por eso se necesitaba de un ejército, pero un ejército que iba no a luchar solo. Nuestro Abba realmente estaría habitando en medio de ellos y estaría apoyándolos. Nos vamos, por favor, el libro de Eclesiastés, capítulo 1, versículo 9. Por eso yo te decía, ¿tú crees que de verdad lo que ya sucedió ya no tiene aplicación en este momento? Bueno, veamos el libro de Eclesiastés, capítulo 1, versículo 9, que dice: lo que fue, eso será. Y lo que se hizo, eso se hará. No hay nada nuevo bajo el sol. ¿Qué quiero decir con esto? Fíjate qué interesante entonces el saber que el pueblo de Israel atravesó por el desierto muchísimos años para poder entrar a la tierra prometida. Ahora, analiza un poco de lo que está sucediendo hoy en día con la humanidad. ¿No es justo lo que estamos atravesando como humanidad? ¿No estamos pasando justo en este momento por un desierto en el cual, ¿qué crees? Pues deberíamos estarnos preparando para entrar a la tierra prometida. Para ello, Yahweh necesita un pueblo capaz. Y como lo platicamos el día de ayer en el inicio del Shabbat, un pueblo con la llenura del Ruach HaKodesh. Un pueblo que ame a Elohim sobre todas las cosas. Lo cual implica, y como lo hemos leído, y yo no soy el reiterativo, nuestro Abba es el que es reiterativo y reiterativo, dice: un pueblo que me ama sobre todas las cosas, lo cual implica obedecer los mandamientos. Un pueblo que no tiene una lengua viperina. Ya hablamos acerca de la lengua viperina. ¿Qué es la lengua viperina? La Shon Hara. ¿Qué es la Shon Hara? En donde de repente estás hablando mal acerca de tu prójimo. Yahweh está en contra de la Shon Hara. Ya leímos cómo Miriam y Aarón, hermanos de Moshe, los mandó a hablar Yahweh. Les dijo: a ver, ¿qué está pasando con ustedes? ¿Y qué sucedió con ellos? Hubo lepra. Yahweh, repito, quiere un pueblo kadosh, un pueblo que se prepare. Por eso yo me pregunto, ¿de verdad podremos estar delante de la presencia de Yahweh sin guardar sus mandamientos? No lo concibo realmente este pensamiento. O sea, el hecho de decir es que Yahweh, podremos estar un día delante de la presencia de Yahweh sin guardar mandamientos. Porque está esa enseñanza que nos dice es que ya no necesitas tú guardar mandamientos. Ya vino Yahshua, nos dio libertad y por lo tanto puedes portarte como tú quieras. ¿Realmente podremos estar delante de su presencia? Recuerda que somos como peregrinos y extranjeros en esta tierra. Y esto lo vemos en el libro de Primera de Crónicas 29:15. Y dice: porque somos extranjeros y peregrinos delante de ti, como lo fueron todos nuestros padres, como una sombra son nuestros días sobre la tierra y no hay esperanza. ¿Qué quiere decir esto?
Somos peregrinos y extranjeros en esta tierra. Vamos de paso, porque un día, no muy lejano, estaremos habitando delante de la presencia de nuestro Abba. ¿Cuál es el punto para que podamos estar realmente delante de su presencia? Santidad en el pueblo de Israel. Ahora, ¿sabes una cosa? Estaremos pasando por un desierto, seguramente preparándonos para la tierra prometida, para estar delante de la presencia de nuestro Abba. Pero ¿sabes una cosa? No estamos solos. Yo el día de hoy estoy viendo situaciones en el mundo entero, cómo viene el tema de la pandemia, cómo está el tema de la sequía, cómo hay tantas cosas. De que bueno, lo que está sucediendo hoy en día con la humanidad. Estamos viendo que estamos prácticamente pasando por un desierto. Estamos pasando por situaciones complejas, toda la humanidad. Estamos viendo el tema de la pandemia, estamos viendo el tema de la sequía. Sin embargo, ¿qué crees? Que bueno, Yahweh es quien pelea la batalla. Cuando estamos bajo su autoridad, y esto lo podemos encontrar en el libro de Deuteronomio. Deuteronomio capítulo 3, versículo 22, que dice: no les temáis porque el Adón, Yahweh, nuestro Elohim, es el que pelea por vosotros. Así que no nos preocupemos de verdad por todo lo que está sucediendo, porque sabes una cosa, si tú realmente estás guardando su palabra, guardando sus mandamientos, Yahweh se encarga de ti. Y no solamente de ti, sino de tu familia. ¿Pero qué nos pide a cambio? Guarda mis mandamientos. O sea, de verdad que es muy injusto el pensar, Yahweh, encárgate de mí, protégeme, cúbreme, que nada me pase. Pero por otro lado, yo quiero andar según mi prudencia, según mi forma de razonar. ¿Tú crees que esto es justo? Pues no. Es como lo hablábamos acerca de la similitud con un paraguas. De repente tú dices, bueno, es que voy a salir el día que está lloviendo mucho. Perfecto. ¿Quieres mojarte? Pues sepárate un poquito del paraguas y te vas a mojar. No porque tengas el paraguas o conozcas simplemente un paraguas, te vas a dejar de mojar. Necesitas obedecer. ¿Y qué implica esa obediencia? Métete abajo del paraguas. Lo mismo sucede con nuestra vida. Ahora, algo muy interesante que encontramos es que solo la tribu de Leví no fue contada. Ahora, ¿y por qué no fueron contados? Ahorita veíamos en la lectura. ¿Por qué ellos no los contaron, pero sí al resto del pueblo de Israel? Bueno, pues acompáñenme por favor al libro de Números, mismo libro de Números, capítulo 1, versículos del 47 al 51. Repito, libro de Números, capítulo 1, versículos del 47 al 51. Y dice: pero los levitas, según la tribu de sus padres, no fueron contados entre ellos, porque habló Yahweh a Moshe diciendo: solamente no contarás la tribu de Leví, ni tomarás la cuenta de ellos entre los hijos de Israel, sino que pondrás a los levitas en el tabernáculo del testimonio, sobre sus utensilios y sobre todas las cosas que le pertenecen. Ellos llevarán el tabernáculo y todos sus enseres, y ellos servirán en él y acamparán alrededor del tabernáculo. Y cuando el tabernáculo haya de desplazarse, los levitas lo desarmarán, y cuando el tabernáculo haya de detenerse, los levitas lo armarán, y el extraño que se acerque morirá. Ahora, los levitas entonces estaban a cargo del tabernáculo. Como lo acabamos de leer, Yahweh designó para la tribu de Leví, o los levitas, una posición especial dentro de su tabernáculo. ¿Y cuál fue la razón? ¿Por qué los levitas y por qué no a otra de las tribus? Bueno, pues acompáñenme por favor al libro de Éxodo 32, versículo 26, que esto ya lo leímos. Acuérdense el becerro de oro, acuérdense de todas las tribus que de repente le dijeron a Aarón: haznos por favor un dios, haznos un becerro de oro. Bueno, dice: se puso Moshe a la puerta del campamento y dijo: ¿quién está por Yahweh? Júntese conmigo. ¿Y quién? Dice: y se juntaron con él todos los hijos de Leví. Fíjate, cuando tú tomas decisiones en tu vida, las bendiciones que tú puedes tener. Digo, Leví estaba a cargo del tabernáculo, era la posición más importante. ¿Y qué permitió que pudiera tener esa posición importante? Esto, que cuando Moshe preguntó quién está por Yahweh, inmediatamente la tribu de Leví se juntaron y dijeron: nosotros. Yahweh dio una ordenanza a su pueblo para que todo funcionara adecuadamente. Regresamos por favor ahora al libro de Números, donde estábamos hace un momento, capítulo 1, versículo 51.
Dice, cuando el tabernáculo haya de trasladarse, los levitas lo desarmarán, y cuando el tabernáculo haya de detenerse, los levitas lo armarán, y el extraño que se acerque morirá. Yahweh ha establecido responsabilidades para personas específicas. Cualquiera que intente llevar un trabajo que Yahweh no le ha encomendado, tendrá consecuencias. Por lo tanto, Yahweh nos da talentos y dones para el servicio de Él. Y cuando el tabernáculo haya de trasladarse, los levitas lo desarmarán, y cuando el tabernáculo haya de detenerse, los levitas lo armarán, y el extraño que se acerque morirá. Continuamos con el 52. Los hijos de Israel acamparán cada uno en su campamento, y cada uno junto a su bandera por sus ejércitos. Fíjate qué interesante entonces el saber que independientemente de que somos diferentes, independientemente que estamos en diferentes familias, pertenecemos a un mismo pueblo. Vamos a ver la ubicación y las tareas de las diferentes tribus. Esto lo encontramos en el libro de Números, capítulo 3, versículo 24 en adelante. Voy a hacer una breve síntesis acerca de cómo fue la ubicación y las tareas que tenían cada una de las tribus. Vamos a ver en el capítulo 3, versículo 24. Nos habla de Gersón al occidente del tabernáculo. A cargo de los hijos de Gersón, en el tabernáculo de reunión estará el tabernáculo, la tienda y su cubierta, la cortina de las puertas del tabernáculo de reunión, las cortinas del atrio y las cortinas de la puerta del atrio que está junto al tabernáculo, y junto al altar alrededor asimismo sus cuerdas para todo su servicio. Ahí encontramos a Gersón. Y luego encontramos a Coat, que ellos estaban al sur. Dice, al sur del tabernáculo, a cargo de ellos estará el arca, la mesa, el candelero, los altares, los utensilios del santuario con que se ministra, y el velo con todo su servicio. Al norte encontramos a los hijos de Merari. Estará la custodia de las tablas del tabernáculo, sus barras, sus columnas, sus basas y todos sus enseres, con todos sus servicios, y las columnas alrededor del atrio, sus basas, sus estacas y sus cuerdas. Y encontramos también a Moshe, a Aarón y a sus hijos, que estos se encontraban a la entrada del tabernáculo. Los que acamparán delante del tabernáculo al oriente, delante del tabernáculo de reunión al este, serán Moshe y Aarón y sus hijos, teniendo la guarda del santuario en lugar de los hijos de Israel, y el extraño que se acerque morirá. Interesante entonces cómo cada actividad es muy importante, es esencial. Así como un reloj de engrane, un reloj que tú tienes en este momento necesita cada uno de los engranes, por más pequeño que sean estos. Si falta un solo engrane, ¿qué crees que sucede con el reloj? Deja de funcionar. Así también como pueblo de Israel, cada uno de nosotros, de ti que me estás escuchando, de ti que estás conectado en este momento, cada uno de nosotros es importante. Acompáñenme por favor al libro de Primera de Corintios 12, del versículo 12 al 27. Es de verdad tan interesante e importante el saber que tú como parte del pueblo de Israel eres importante para nuestro Abba. Porque de repente es común el sentirse deprimido, desesperado, desolado. Pero ¿sabes una cosa? Eres importante. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, aunque son muchos, constituyen un solo cuerpo. Así también Mashiach. Pues por un mismo espíritu todos fuimos bautizados en un solo cuerpo. Judíos o griegos, y esclavos o libres, y a todos se nos dio de beber el mismo espíritu. Porque el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si el pie dijera, porque no soy mano, no soy parte del cuerpo, no por eso deja de ser parte del cuerpo. Y si el oído dijera, porque no soy ojo, no soy parte del cuerpo, no por eso deja de ser parte del cuerpo. Si todo el cuerpo fuera ojo, ¿qué sería del oído? Si todo fuera oído, ¿qué sería del olfato? Ahora bien, Elohim, Dios, ha colocado cada uno de sus miembros en el cuerpo según le agradó. Y si a todos fueran un solo miembro, ¿qué sería del cuerpo? Sin embargo, hay muchos miembros, pero un solo cuerpo. Ya lo leímos, Mashiach. Y el ojo no puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no os necesito.
Por el contrario, la verdad es que los miembros del cuerpo que parecen ser los más débiles son los más necesarios. Y las partes del cuerpo que estimamos menos honrosas, a estas las vestimos con más honra, de manera que las partes que consideramos más íntimas reciben un trato más honroso. Ya que nuestras partes presentables no lo necesitan, mas así formó Elohim el cuerpo, dando mayor honra a la parte que carecía de ella, a fin de que en el cuerpo no haya división, sino que los miembros tengan el mismo cuidado unos por otros. Y si un miembro sufre, todos los miembros sufren con él. Y si un miembro es honrado, todos los miembros se regocijan con él. Ahora bien, vosotros sois el cuerpo de Mashiach, y cada uno individualmente un miembro de él. ¿Qué tal? Somos importantes. Tú, yo, somos muy importantes delante de nuestro Abba. Si de repente, repito, tú te sientes deprimido, te sientes insignificante, ¿sabes una cosa? Para Yahweh, tú como parte del pueblo de Israel, eres muy importante. Ahora, sería interesante el preguntarnos, ¿y cuál es la función que Yahweh me ha dado? ¿Realmente estamos desempeñando adecuadamente esa función? Interesante el saber que el papel del Kohanim, que son los levitas, los sacerdotes, eran los únicos y los exclusivos para poder enseñar al pueblo. Pero después de la venida de nuestro Adón Yahshua HaMashiach, ¿qué crees? Lo encontramos en Primera de Pedro 2:9. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Elohim, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces, si fuimos llamados a ser Kohanim, si fuimos llamados a sacerdotes, ¿qué estás haciendo para que tu casa camine conforme a la voluntad del Padre? ¿Qué estás haciendo para enseñar la Torá? Y te vuelvo a preguntar, ¿qué estás haciendo para amar a Dios sobre todas las cosas? Recordemos que el amar a Dios tiene que ver con guardar sus mandamientos. Por lo tanto, si tú en casa no has aceptado amar a Yahweh, es tu responsabilidad, pues como lo acabamos de leer, somos Kohanim. Quiero compartirte cuáles son los requisitos de un Kohanim, de un sacerdote. Y esto lo encontramos en el libro de Primera de Timoteo, capítulo 3. Repito, Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo del 1 al 7. Así que si tú hoy, papá, padre de familia, me estás escuchando, haz un listado, haz un checklist de lo que te pide nuestro Abba. 1 Timoteo, capítulo 3, versículo 1, dice, palabra fiel, si alguno anhela ser Kohanim, buena obra desea. Pero es necesario que el Kohanim sea irreprensible, marido de una sola mujer. Híjole, de verdad, yo aquí, no, en vez de cuestionar, yo más bien me pregunto, ¿cómo es que existen hoy en día corrientes, religiones, que dicen es que el sacerdote no se casa? Aquí me la está diciendo. El Kohanim, el sacerdote, tiene que ser marido de una sola mujer. Sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar. No dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro. Que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará del pueblo de Yahweh? No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Así que, repito nuevamente, tenemos una tarea muy importante. ¿Cumples con los requisitos? ¿O me vas a decir también, no, es que vino Yahshua, nos dio libertad, y también de estos requisitos nos dio libertad y por lo tanto no es necesario que los cumplamos? Entonces, amada casa de Israel, no existen funciones a las cuales Yahweh demande menor grado de santidad. No hay función en la cual puedas pecar poquito.
Absolutamente todas las funciones y actividades que tú desempeñas para Yahweh deben ser en santidad. Recordemos que fue, ha sido y continuará siendo el deseo de nuestro Abba tener un pueblo apartado. Tener un pueblo que continúe en santidad. Shabbat Shalom, amada casa de Israel. Abrimos el micrófono para los comentarios.